Hola, soy Lina y hoy les voy a contar la historia de la despedida más triste que tuve que vivir. Hace mucho que no hacía un video en el que lo que contara no fuera de comedia o de risa o lo que sea, pero la verdad es que la historia que quiero contar es algo que es muy personal mío, pero que necesito compartirlo con ustedes. La historia que les voy a contar tiene que ver con Pelusa, que Pelusa es la perrita que pueden estar viendo por acá en pantalla, que fue mi primera mascota, que la tuve desde los 5 años hasta que tuve 20 años. Como muchos saben, cuando tenemos una mascota es imposible no amarlos, es imposible no amar una mascota de uno, sea perro, sea gato, sea lo que sea que tengamos de mascotas. Uno ama a sus animales. Pelusa desde que era chiquitita tuvo un problema de salud, tuvo un tumor contenido que se lo detectó mi mamá desde muy chica cuando tenía menos de un año, pero como el tumor estaba contenido, estaba como recubierto, no crecía, entonces fue algo que no le trajo problemas a corto plazo. En su momento, cuando se le detectó el bulto a la perra, fuimos a la veterinaria y la veterinaria nos dijo: miren, ahora no hay necesidad de operar porque el tumor está contenido, no va a pasar nada, la perra puede estar bien, así que sigan tranquilos. Si en algún momento se llega a desarrollar alguna enfermedad respecto a eso, o sea, si en algún momento se le desarrolla cáncer por ese bulto, sí vamos a tener que operarla. Pero la perra tuvo una vida normal de perrito hasta que llegó Luca. Cuando llegó Luca, la perra tenía aproximadamente 8 años y al poco tiempo quedó embarazada y tuvo cachorritos. Como Pelusa era muy grande cuando quedó embarazada y ya tenía 9 años, el embarazo fue muy difícil para ella y después de eso, después de tener a los cachorros, con el tiempo fue perdiendo la visión. Y ahí es cuando empieza la parte difícil, que fue que la perra fue perdiendo gradualmente la visión hasta quedarse totalmente ciega. Y cuando ya tenía alrededor de 12 años, tuvo una especie de colapso, no sabíamos bien qué le pasaba, pero desarrolló algo que se llama síndrome vestibular, que le pasa a los perros mayores a veces, y que lo que hacía era que tuviera la cabeza inclinada, que perdiera la estabilidad, que girara en círculos, que tuviera como ciertos tics y cosas así. Pero ninguna de las cosas que le estaban pasando a la perra era nada grave, o sea, podía vivir con eso. El problema en realidad empezó ya cuando la perra era mucho más grande, cuando estaba por cumplir 15 años, porque de repente el bultito ese que había tenido contenido toda su vida y que nunca le había hecho nada, empezó a crecer y se convirtió en un tumor maligno. En ese momento, obviamente fuimos a la veterinaria y la veterinaria nos dijo que había que operar. Pero el problema es que una operación en animales es muy cara. Todo lo que es operación veterinaria es muy caro y nosotros no podíamos pagar la operación. Entonces estuvo el problema de sé que mi perra se va a morir y no puedo hacer nada al respecto, no puedo hacer nada para impedirlo. Y en ese momento empezamos a pasarla muy mal, tanto mi hermana como yo, porque no sabíamos qué hacer. El tumor creció, siguió creciendo y no paró de crecer hasta que se hizo una bolsa enorme en su panza. Entonces, nosotras ahí en ese momento, la perra no se quejaba, no nos daba síntomas de que estaba sufriendo, pero empezamos a pensar, ¿cómo podemos estar haciendo que la perra siga así? Y no la podemos operar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, cuando uno piensa en la idea de sacrificar a su mascota, es algo muy doloroso, pero a veces es algo que ayuda a que el animal no sufra. Porque si el animal pudiera hablarnos, capaz que nos diría: la estoy pasando muy mal con lo que estoy viviendo. Y Pelusa no se quejaba de dolores ni nada, hasta que un día nos levantamos y cuando salimos al patio, la perra estaba tirada en el suelo y no se movía. Estaba viva, pero respiraba muy agitada y estaba tirada sin abrir los ojos en ningún momento. Entonces, en ese momento yo la miré a mi hermana y le dije: no podemos hacer que la perra siga sufriendo lo que está sufriendo, porque acá es cuando nos damos cuenta que la está pasando mal y tenemos que hacer algo. Entonces dijimos: vamos a ver si podemos sacrificarla. Ese fue un día muy jodido, tanto para mi hermana como para mí. Estaba la perra en el suelo y Luca, el otro perro, estaba al lado de la perra
custodiándola, cuidándola. Ellos habían llevado mal toda la vida, pero en ese momento Luca se puso fiel al lado de ella y no nos dejaba ni siquiera a nosotras acercarnos a la perra. Me acuerdo que empezó a temblar en un momento, entonces le llevamos una mantita y la tapamos hasta que pudimos sacar a Luca porque nos gruñía cada vez que nos queríamos acercar a ella y estaba ahí como cuidándola mucho. Entonces en ese momento yo dije, tenemos que terminar con esto. Y llamé, mi mamá no estaba en mi casa, entonces era yo la encargada de tomar las decisiones, por así decirlo. Entonces llamé a un veterinario y dije que quería sacrificar a mi perra. Me dieron un horario que era 3 horas más adelante de cuando había llamado para que realicen la visita a casa, y les dije que estaba bien. Y en ese momento, cuando pasó esto, que habíamos tomado la decisión, me fui con mi hermana y nos quedamos con la perra esperando. El problema fue que nosotras estábamos haciéndonos a la idea de que en algún momento iba a venir un médico, iba a hacer que la perra deje de sufrir, y eso nunca pasó. Y no pasó nunca porque en un momento, cuando me acuerdo que llamaron a la puerta y yo salí, y cuando salgo, no me acuerdo quién era, pero cuando salgo, de repente escucho que mi hermana me grita. Entonces, obviamente, dejé todo lo que estaba haciendo y fui corriendo a ver por qué mi hermana estaba gritando. Mi hermana estaba custodiando a la perra, cuidándola. Y cuando la escucho gritar, voy y veo que mi hermana me empieza a decir, no sé qué le pasa a la perra. La perra estaba muy agitada, y estaba muy agitada, muy agitada, muy agitada. Nosotros la agarramos porque no paraba de temblar y de repente dejó de moverse. Y en ese momento supimos que la perra se había muerto. Cuando nos dimos cuenta de eso, lo primero que hicimos obviamente fue empezar a llorar, que no podíamos parar de llorar. Después de eso, obviamente, vino mi papá, y cuando vino mi papá nos ayudó a enterrarla. Estuvimos con él un rato, que nos intentó tranquilizar porque estábamos las dos destruidas, y creo que esa fue la despedida como más difícil que tuve que sobrevivir. Así que ahora que les conté lo que fue la despedida más difícil para mí y que más me dolió, que es perder a mi mascota, a la perra que me había acompañado desde que era chiquita. Yo me acuerdo desde que la tenía, desde que fue así, y tenía yo 5 años y crecí junto a ella. Entonces ahora que ya saben cuál fue la despedida para mí, es que quiero dejarles un pequeño mensaje, por así decirlo, y es que si tienen animales, cuídenlos y ámenlos, porque la verdad es que el amor que nos dan los animales es algo que no vamos a encontrar en otro lugar, y en el momento en el que dejan de estar es muy difícil para todos. Entonces nada, eso, que si tienen animales se tomen un ratito ahora para ir a abrazarlos mucho y que lo mantengan y que los cuiden y les den amor, porque cuando no están se los extraña horrores. Pasaron de esto 3 años y yo sigo extrañando a Pelusa, y creo que no voy a dejar de extrañarla nunca. Así que ahora sí que ya les conté todo, hasta acá voy a llegar por hoy con este video. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima. Chau chi. Thank you.